Amigos, bienvenidos a Más allá de un titular, el programa institucional de UNE a América Channel, donde hacemos precisamente los temas de reflexión más importantes en lo que está aconteciendo hoy en el mundo y particularmente aquí en la costa este de los Estados Unidos. El tema central del que vamos a trabajar ahora es precisamente lo que corresponde a las elecciones en Colombia. Unas elecciones bastante dinámicas para unos, para otros, unas elecciones que ha reflejado cómo los partidos tradicionales todavía se mantienen en el poder en lo que tiene que ver con el Congreso de la República. Y otros que han llegado, que nunca antes habían pensado llegar al Senado y a la Cámara de Representantes, llegaron por los movimientos populares. Hoy vamos a analizar ese tema porque Colombia hoy es el ojo estratégico para los países de América Latina y particularmente para los Estados Unidos. El próximo mes de mayo se va a realizar la elección presidencial en Colombia y va a ser un eje absolutamente estratégico alrededor de esto que está pasando actualmente en Colombia. Hoy vamos a trabajar este tema particularmente con nuestros colegas que se encuentran en Brasil, en Río de Janeiro, nuestra querida colega María Eduarda Fernández, bienvenida. Nuestro querido Rafael Prieto, que se encuentra en Carolina del Norte, en Charlotte, específicamente hoy nuestro decano del periodismo hispano en los Estados Unidos. Y tenemos dos invitados también que van a participar cada uno con su visión y con su análisis desde el punto de vista académico, desde el punto de vista periodístico. A Juan Carlos García Hoyos, hoy nuestro antropólogo, investigador vinculado con las universidades en Europa del Este, doctorado en Historia Mundial con la Universidad de Praga. Actualmente se encuentra también en Bogotá, pero es un hombre que viaja permanentemente a Europa. Bienvenido, antropólogo e historiador Juan Carlos García. Bienvenido también, muchísimas gracias por la invitación y acá estamos para dar nuestro criterio. Y tenemos también a un querido colega también en Colombia que ha hecho una experiencia periodística muy importante, que ha desarrollado su trabajo en información, en marketing política, todo lo que tiene que ver con este manejo de cubrimiento del proceso electoral realizado recientemente en Colombia. Se trata de Carlos Villota Santa Cruz. Carlos, bienvenido, un abrazo. Hola, ¿cómo están? Pues un gusto por primera vez estar con ustedes en un momento coyuntural para Colombia y para América Latina, porque estas elecciones serán definitivas en un impacto regional geopolítico, porque estas elecciones del pasado 13 de marzo significó no solamente la elección del Congreso de la República, del Senado y Cámara, también de las coaliciones de centro, izquierda y derecha en las 16 curules de La Paz, sino también a qué modelo económico o político se va a inclinar en el mes de mayo o en el mes de junio este país con más de 50 millones de habitantes. Bueno, mire, usted ya empezó a precisar temas claves, el modelo económico y político que va a darse a partir de la elección del mes de mayo. ¿Cuál va a ser ese enfoque económico político que se va a empezar a implementar por parte de los candidatos? Hay candidatos que muestran notables diferencias entre uno y otro. Muy brevemente, Carlos, para que nos amplíe un poco el tema del censo electoral y cómo quedaron establecidas las tendencias políticas ahora en Colombia, para luego pasar a que Juan Carlos García Hoyos, el investigador, viene desarrollando una tarea que se llama la simbología política de los líderes importantes en Colombia, para luego entrar ya en este debate y en esta discusión, sobre todo para ustedes, amigos de América, de UniAmerica Channel, quienes son de la comunidad hispana, que viven en los Estados Unidos, que no son colombianos y que queremos precisamente hacer una pedagogía política de lo que está pasando en Colombia. Carlos, adelante. ¿Cómo se ve el mapa electoral, el panorama político electoral después de este proceso electoral realizado el pasado domingo? Bueno, este ajedrez político por primera vez deja el pacto histórico como el partido mayoritario tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes
con el liderazgo de Gustavo Petro, que si bien es muy polémico, hay que reconocer que Gustavo Petro es muy buen candidato, pero no es buen funcionario público, y ese es el gran temor que tiene un gran sector de la opinión pública. Así que el pacto histórico ha sacado 17, 18 senadores, no está confirmado porque estamos en el preconteo, eso se va a confirmar la próxima semana, incluso como esto es un programa que va a ir grabado el próximo viernes, tenemos información de primera mano y ya el pacto histórico ha recuperado 2 o 3 curules más en la Cámara de Representantes. Después sigue el Partido Liberal, que bajo la dirección del expresidente César Gaviria Trujillo, antes de la cita electoral del domingo, parecía que estaba muerto y ha resucitado como el ave fénix y podría inclinar la balanza en la primera vuelta presidencial, y todo apunta a que sea acompañando a Gustavo Petro. Después están otras colectividades, como el Partido Conservador, que por primera vez, después de casi 20 años, tuvo un candidato presidencial en una de las coaliciones Equipo Colombia, y adicionalmente, pues el fenómeno político de Federico Gutiérrez, el exalcalde de la ciudad de Medellín, que ha sacado un poco más de 2 millones de votos en una coalición que todo apuntaba a que podría ganar Alejandro Gaviria. Sin embargo, eso no ha sucedido y ese Federico Gutiérrez, digamos, el designado para competir en esta primera vuelta presidencial con Gustavo Petro, y al otro lado Sergio Fajardo, también exalcalde de Medellín. Curiosamente, todos estos candidatos ya oficiales presidenciales han sido burgomaestres de sus ciudades. Me estoy refiriendo a Fajardo, a Fico Gutiérrez y a Gustavo Petro, Petro en Bogotá y los otros 2 anteriores en la capital antioqueña. Así que este es el mapa político que está muy interesante, y creo que el gran derrotado ha sido el Centro Democrático, que ha perdido varias curules. El mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez ha reconocido hace pocas horas aquí en la ciudad de Bogotá que él es el culpable de este desastre del Centro Democrático, y por ningún lado se ha tildado o se ha responsabilizado al presidente saliente Iván Duque, cuya popularidad pues hoy es muy baja. Recordemos a nuestros internautas que los partidos tradicionales en Colombia, que ya llevan muchos años operando y trabajando con el Partido Liberal y el Partido Conservador, a los cuales siempre se les ha colocado el estereotipo de maquinarias políticas. Uno de los fenómenos que ha vivido Colombia en los últimos años ha sido el tema de la corrupción política, la compra y venta de votos. ¿Eso cómo se valoró ahí en Colombia, Carlos? Sí, señor. El tema de la corrupción es uno de los, digamos, que estuvo en la agenda pública. Lamentablemente, esta campaña, por lo menos que es casi una especie de referendo de cara a la primera vuelta presidencial en el mes de mayo, no fue una campaña de propuestas, fue más una campaña de ataques, y tal vez en este ya escenario de la primera vuelta presidencial, los colombianos necesitan respuestas sobre eso. Adicionalmente, es que se ha cambiado la agenda pública del país, porque hay que recordar que la pandemia no se ha ido, la pandemia del coronavirus, que ha cobrado la vida de más de 136,000 colombianos. Hoy hay casos activos de personas que tienen este virus chino de cerca de 7,000. Hemos superado el pico de la pandemia, el número 4, y la corrupción también hace parte de este ejercicio, digamos, de salvar por parte del gobierno colombiano la vida de la mayor número de ciudadanos que se quejan por el manejo de la pandemia en algunos sectores, no en todos. Por ejemplo, en el caso de Bogotá ya los contagios están disminuyendo y eso ha sido muy significativo. Es un tema bastante complejo porque nos estamos manejando desde cómo enfrentar la pospandemia y cómo reactivar la economía de manera integral y sostenida en el tiempo. Y el tema de la polarización, antes de darle ya la palabra a las preguntas que tiene nuestro colega desde Brasil y desde Carolina del Norte, esa polarización política que se ha venido desarrollando en los últimos años, ¿se mantiene? ¿Cree usted que esa tendencia se puede seguir dando o prácticamente eso ya quedó olvidado por parte de los colombianos? Qué buena pregunta, Carlos Alberto, porque es que la polarización sigue vigente, y esa polarización apareció el 28 de abril del año pasado, cuando en un paro nacional que se extendió 5 semanas, significó de entrada una parálisis total
del aparato productivo, se colocó en riesgo la seguridad alimentaria y apareció algo que no estaba en la agenda, como es la primera, segunda y tercera y cuarta línea de hombres y mujeres muy jóvenes, incluso desde la tercera edad, que protestaban contra el sistema, contra la institucionalidad y contra toda la fuerza pública de manera vehemente y violenta. Incluso hace pocas semanas, hace menos de una semana, en el Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres de esta población en Bogotá, en Cali, salieron a manifestarse y apareció la primera línea de mujeres con actos de violencia. Así que la polarización se mantiene y esa polarización se está viendo más en las redes sociales que en las calles, pero sí hay acciones en algunos municipios, sobre todo de la Sabana Norte, cerca de la ciudad de Bogotá, a 45 minutos por la autopista, que hay una fracción de ciudadanos que no están a gusto en el país que tienen y lo que están enfrentando es a través de violencia y a través de hechos contra la ley. Pero vamos a valorar ese tema de la polarización también. María Eduarda, ¿tiene usted alguna pregunta? Sé que en Río de Janeiro y ahora que viene también la competencia electoral en Brasil, en dos candidatos que están fuertemente polarizados también, Lula da Silva y el actual presidente Bolsonaro. Adelante, María Eduarda. Parece que a Colômbia agora está com a síndrome brasileira de não é votar no melhor, pelo no menos pior, e polarizar. Porque com Lula da Silva, quando se elegeu pela primeira vez, o Brasil também teria essa postura de pessoas em la calle, haciendo manifestações. Bueno, e Lula se elegeu depois, por anos, depois sua companheira Dilma Rousseff, e teníamos muitos protestos em la calle. Cambiamos, polarizamos e fomos para a extrema-direita, que é Bolsonaro. E agora, não tem tanto manifesto em la calle, talvez por la questão da Covid, pero Lula, que foi considerado corrupto por alguns, e agora também Bolsonaro considerado corrupto por outros. Em Brasil, todos são corruptos, parece, agora, pero antigamente não era tanto, em época de Getúlio Vargas. Pero parece que tem uma campanha, como o senhor é profissional em marketing político, parece que tem uma estratégia de marketing político de polarização e de que as pessoas sempre vão acabar votando no menos pior, não na pessoa que te queres de verdade. Acá em Brasil, por exemplo, agora, Lula está com 46% de intenções e Bolsonaro, que está no governo, com 26%, me parece. Que existe? É um fenômeno que a América Latina está sofrendo de marketing, de polarização? Adelante, Carlos. María Eduarda, pues un gusto conocerle virtualmente desde Brasil, un país que conozco y que he visitado varias veces. Un abrazo a la distancia. La verdad es que esta polarización está cambiando de rostro. Esta polarización a veces se disfraza de mujer, a veces se disfraza de hombre. Incluso la comunidad LGTB es muy protagonista de esta alta polarización. Y los jóvenes, incluso, algo muy curioso, no sienten sentido de pertenencia con un país histórico, patrimonial, que tiene 5 regiones, 32 departamentos, porque advierten que hay una alta inequidad social y que no tienen oportunidades de educación. Creería que lo recomendable en esta primera vuelta presidencial, que se cerró ya el abanico de candidatos presidenciales, porque teníamos casi 30, 35, pues van a quedar 7, 9, teniendo ahí a Ingrid Betancourt, teniendo a los 3 candidatos y a Rodolfo Hernández, exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, con una campaña típica que no tiene sede política, no tiene jefe de prensa, tiene asesores argentinos, que habla más en redes y que no propone nada. Y muchísima atención que hace pocos minutos el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras nos ha confirmado que no se presentará como candidato presidencial a nombre de Cambio Radical, un partido que él fundó. Así que eso también muestra la dinámica política que ha tomado la campaña en Colombia, donde además el exministro de Hacienda y ex precandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, también del Centro Democrático, ha dicho que no va para sumarse a las tondas de Federico Gutiérrez, que de entrada no ha tomado ninguna posición, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez también hace pocos minutos ha dicho que más bien esa decisión
se va a tomar a través de una consulta con los miembros del Centro Democrático. Rafael, su experiencia, su percepción como colombiano en el exterior, tantos años viviendo en los Estados Unidos y participando desde el exterior en conocer, en leer el tema político en Colombia, ¿qué pregunta le hacemos a Carlos? ¿Cuál es la percepción de lo que se está viendo ahora en este ejercicio de polarización fuerte, Rafael? Bueno, ¿cómo el pueblo colombiano tiene la memoria tan corta de que la administración de la alcaldía de Petro fue totalmente desastrosa? Fue una alcaldía en la cual no hubo obras, sino más bien hechos graves, de que prometió 100 colegios y no construyó ninguno, de que compró unos camiones de basura en Nueva York y primero dijo que eso había sido la maravilla del mundo porque había logrado comprar algo, participar en una subasta por internet. Y el resto de cosas, cero, absolutamente cero. Y ahora resulta que es el Moisés, el Salvador de Colombia. ¿Cómo se llega a eso? Y cómo un alcalde, por ejemplo, como Peñalosa, que junto con Mocus transformaron la ciudad durante un tiempo para que fuera una ciudad progresista. Peñalosa hizo muchas inversiones en el sur de Bogotá, construyó colegios, construyó bibliotecas, construyó vías de comunicación, construyó las ciclovías. Y entonces, el inteligente de Petro va a ser el Salvador de Colombia y el otro, que le fue pésimo, que quedó de último de su coalición. ¿Qué le pasa al pueblo colombiano? ¿Y qué le pasa al pueblo colombiano de que no entiende que existe en el Código Penal cargos para las personas que obstruyan vías de comunicación, a las personas que causen violencia, a las personas que por más sentimiento en contra del sistema, tendrían que comportarse pacíficamente y no como unos vándalos? Sí, adelante, Carlos, adelante. Rafael, pues usted ha dado en el punto, es que una cosa es Gustavo Petro como candidato y otro es muy diferente en el tema de gerencia. Y como usted lo ha relatado en este encuentro virtual, acertadamente, el tema gerencial de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá dejó mucho que desear. Prácticamente toda la política pública quedó a mitad de camino, incluso alguna inconclusa. Él se hizo nominar como uno de los mejores alcaldes de la ciudad a través de un premio internacional en su momento, pero esos resultados no se vieron. Tal vez la gran equivocación de Peñalosa, que usted lo nombró ahí, Enrique Peñalosa, que quedó muy mal en la consulta donde él participó en Equipo Colombia, quedó en el 5º lugar, es que no supo comunicar lo que hacía desde la comunicación de gobierno, lo digo como consultor político. Nosotros tenemos un libro precisamente que se llama Gobierne bien y hágalo saber, con ediciones en Colombia y en México, y ahí demostramos cómo el relato de la comunicación desde la campaña política es muy diferente a la comunicación de gobierno. Y en el caso de Gustavo Petro, hay algo que tal vez a nivel internacional se desconoce, es que él tiene unos tanques, entre comillas, de pensamiento de 300, 500 personas, incluso se está hablando de 3.000, que les pagan por horas a 24 horas, con turnos de 3 horas, para empezar a manejar redes sociales y estar en la agenda pública del país y a nivel internacional. Eso está en objeto de investigación. Así que aquí en esta campaña hay ya indicios de la campaña negra, como se relata quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar la ciencia política desde la comunicación y sobre todo desde la estrategia. Creo que el gran reto que tiene hoy la derecha es no ir divididos a la primera vuelta presidencial. Creo que también la única persona que puede contrarrestar el avance de la izquierda, y en este caso de Gustavo Petro, se llama Federico Gutiérrez, que ha tenido la capacidad de sintonizar. Creo que también se diluyó la candidatura de Rodolfo Hernández, que empezó con mucha fuerza, pero las personas que participan en una consulta o los candidatos que participan en una consulta como la que pasó el pasado domingo,
en las tres coaliciones pues tienen una gran ventaja a la hora de enfrentar una primera vuelta presidencial. Le pasó a Iván Duque hace 4 años, nadie lo tenía en el radar, participó en su consulta interna del Centro Democrático y eso le dio un segundo aire con mucha fuerza y logró sintonizar con la opinión pública de lo que quería y llegó a ganar la presidencia. Mire, ustedes han hablado de dos puntos importantes, el imaginario y la manera como se proyectan los políticos y estos tipos de líderes. Juan Carlos, la experiencia de trabajo en investigación que usted ha venido desarrollando, usted fue uno de los fundadores del Centro de Simbología Política en una universidad en Bogotá, más concretamente la Universidad del Rosario. ¿Cómo han estudiado ustedes la figura, por ejemplo, de este caso particular del señor Petro, del senador Gustavo Petro y del expresidente Uribe y demás? ¿Cómo lo puede usted percibir desde ese ejercicio de la simbología política como lo están estudiando hoy en las universidades? Bueno, Carlos Alberto, en primer lugar yo quiero decir que difiero, pero extremadamente mucho de los dos colegas que hablaron antes. Seguramente vivimos en países totalmente diferentes, porque hablemos primero de la polarización. Nos mencionan que la polarización comenzó hace 1 año con las manifestaciones y pues en realidad entonces yo vivo en otro país. Las polarizaciones comenzaron acá en Colombia hace muchísimo tiempo, precisamente con todo ese apócope que indica qué es la simbología política. Entonces, para entender cuál es la denominada polarización en Colombia, hay que comprender el fenómeno desde su inicio, digamos, más grandilocuente, que fue cuando llega Álvaro Uribe al poder. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Álvaro Uribe cuando llega al poder, muy pocas personas saben, casi nadie, pues yo fui a 18 consejos comunales, hice parte de la investigación de la forma como se diseñó el partido de la U, enviado por la misma institución del Rosario, y me percaté de algunos asuntos que inclusive consideraron en su momento como algo muy secreto, como el mismo José Obdulio Gaviria nos lo hacía saber. Esto es importante para entender lo que está pasando en la actualidad con los políticos. En el caso de Álvaro Uribe, muy poca gente sabe que él tiene mente ideática o ideótica. ¿Eso qué significa? Es una persona que no necesita tener que revisar 2 veces un mismo documento o un mismo hecho. Es decir, cuando él era joven, cuando él era niño, su padre lo llevaba por diferentes partes del país y las personas que tienen mente ideática o ideótica recuerdan exactamente con altísima precisión todos los fenómenos que observan, leen o aprecian. Entonces, en los 18 consejos comunales en los que yo acompañé al señor Álvaro Uribe, me percataba que de pronto llegaba la señora y decía: señor presidente, es que quiero hacerle una pregunta. Le interrumpía al presidente, le decía: ¿usted de dónde viene? No, yo vengo acá de la Virginia, cerca de Mistrató, acá en Risaralda. Automáticamente el señor presidente le decía: y dígame, allá todavía sigue de alcalde el señor Alberto Inestrosa. No, señor, ahorita está su hijo. Y empieza él a hablar de lo que él conoce, que hacía 35 años no iba a esa población, pero se acordaba perfectamente. ¿Qué pasa? La mente ideótica o ideática, el máximo exponente que ha habido de mente ideótica y ideática en el mundo, el siglo XX, ha sido Adolf Hitler. Él se acordaba exactamente de 45.000 nombres de soldados. Entonces, cuando pasaba revista militar, él llegaba y le daba la mano a cada militar y se acordaba del nombre que ese militar le había dicho el año anterior. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te acuerdas perfectamente de una serie de cosas que la gente no se imagina que supiera, pues yo estoy allá en Mistrató y me regreso allá a la Virginia y le digo a la comunidad: el presidente sabe perfectamente quién fue el alcalde, quién es el sacerdote, quién es esto, quién es lo otro, y perfectamente lo hizo durante todo su proceso de sus consejos comunales. Yo puedo ir ahorita a la Virginia, preguntar si el famoso acueducto que el señor presidente había dicho que iba a hacer lo haría, no está. En la carretera no está. Pero no se puede hablar más del presidente porque él se acordó de cosas que para las personas que allí estaban fue importante. ¿Qué sucede?
la persona que más singularidades ha desarrollado con la simbología política, no solo en Colombia, sino en América Latina en los últimos 50 años, fue Álvaro Uribe Vélez, y desde ahí comienza la polarización, porque él empieza, por ejemplo, a desarrollar simbologías donde, por ejemplo, para llegar a ser presidente, él utiliza unas vallas donde está la bandera de Colombia atrás, él se pone la mano, ¿sí? Y empieza a utilizar los arquetipos de lo que es la nación colombiana, los símbolos, todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones, hasta tal punto que de pronto yo llegaba a Valledupar, a puentes peatonales, y de pronto decía, si eres uribista, eres colombiano. Digamos, llegamos hasta el punto de usar la colombianidad como desarrollo de una aproximación de liderazgo. ¿Qué sucede? Que eso se va erosionando y eso va generando transfiguraciones que en algún momento la gente empieza a percibir desde otras perspectivas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empieza a transitar la democracia entre y posteriormente a Álvaro Uribe, se empiezan a gestar cuestiones bien interesantes. Él era la figura, pero posterior a él, la simbología, ¿cuál fue? Empezar a denigrar del candidato otro, como hizo Donald Trump en Estados Unidos contra Biden. Uno encontraba que todo el tiempo era un discurso de Donald Trump contra Biden permanente, hasta el punto de que finalmente, ¿qué nos encontramos? ¿Qué simbología existe detrás del partido gobernista? Es sencillamente aquel que se encarga ahorita de destruir al oponente, no con argumentos, sino con el fake news, con la noticia falsa. Entonces tú sabes que son 20 años, transitando 20 años diciendo, Petro es un delincuente, Petro es un delincuente, Petro no sirve, esto y lo otro. Entonces Claudia López, que atacaba tanto al presidente, entonces lo mismo Claudia esto, Claudia lo otro, Claudia lo otro. Estamos, pues, digamos, esa es la simbología política. ¿Qué sucede? Llevamos 2.500 años de simbología política, pero solo 200 años de ideario político, porque es la Revolución Francesa quien abre el espectro de que la política se empiece a desarrollar es a partir de las ideas y no solo del símbolo. Entonces, ¿en dónde ha fallado la izquierda colombiana? ¿En dónde ha fallado personas como Fajardo o como Petro? ¿Por qué ven antipática la figura de Petro muchas personas? Porque es que sencillamente una persona como Petro, que es herencia de esos únicos 200 años que se trae del asunto de la idea de la Revolución Francesa, es que no le ha interesado llegarle al opositor que lo ve como un ser antipático, en la medida de que la política también es hacerle llegar el discurso a aquel que no está de acuerdo con él y ver cómo se le plantea el discurso. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha tejido tanta imagen negativa durante más de una década, desde antes de que él fuera alcalde de Bogotá, porque yo recuerdo en el Rosario, antes de que llegara, yo recuerdo mucho la campaña tremendamente oscurantista que se armó contra Petro antes de ser alcalde. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto llega Petro a un espectro donde él dice, es tanta la cantidad de simbología negativa, tanta para mí, y que recae en él, que, digamos, dio su brazo a torcer ya hace mucho tiempo en decir, voy a ver qué hago simbólicamente para que me entiendan los que son detractores míos. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la antipatía que él proyecta para muchos que no están sintonizados con su discurso en Colombia. Entonces, a decir de eso, por ejemplo, de estos candidatos que pueden ser el presidente de Colombia en el mes de mayo, el señor Petro o el señor Sergio Fajardo, a decir de usted, no están conectados realmente desde el punto de vista comunicativo con su gente. No, estoy hablando es de sus detractores. Porque pero lo que está diciendo el señor es que nos hemos llegado a convencer de los detractores de Petro, no de su ineficiencia absoluta. Ineficiencia absoluta para administrar
una ciudad. Eso no es propaganda de detractores. No, lo que pasa es... Son hechos serían, que ocurrieron y que se los probaron. ¿Cuáles serían los rasgos? No se los probaron que precisamente la Corte Interamericana permitió y ajustó que el discurso que venían pregonando de que lo que hacía había sido mal, se dieron cuenta que eso no fue así. Es absolutamente... No así. Si la Corte Interamericana dio... Espera un momento, Rafael. Perdón, Carlos Alberto, pero es que yo no puedo ponerme Discúlpame, pero es que quiero que lo hables desde el ámbito de la censura. desde el ámbito político y desde el ámbito académico. Estoy en desacuerdo con usted. Estoy en desacuerdo totalmente con usted. Y estoy en desacuerdo porque Petro fue totalmente ineficiente como alcalde. No, señor. Cero. ¿Cuántos colegios construyó de los que prometió? ¿Cuántos puentes de los que prometió construyó? ¿Cuántos milímetros del metro construyó de sus promesas? Ningunos. A ver, Rafael, dejemos que termine un poco el tema de los rasgos de personalidad y los rasgos de simbología cultural, porque eso tiene un enfoque cultural un poco antipático. Una cosa es un enfoque cultural y otra cosa son hechos. Con el tema de lo del señor Petro y el señor Uribe y el señor Fajardo. Carlos, ¿usted cómo ve esto? Carlos Villota. Bueno, yo lo que voy a plantear es desde la ciencia política y de la investigación. Yo no me voy a ir ni de un lado ni de otro. Juan Carlos tiene razón en algunas cosas que ha planteado, porque lamentablemente Colombia en los últimos 20 años ha tenido prácticamente dos líderes. Uno de ellos es Álvaro Uribe Vélez y aparece en el escenario, irrumpe en el escenario Gustavo Petro, sabiendo que al interior del Congreso de la República se hizo una legislación para construir algo que se llama la ley de bancadas. Pero usted ve que los partidos son muy débiles, incluso los resultados de las elecciones del domingo así lo confirman, así el Partido Liberal reclame 16 o 17 curules en el Congreso. Los partidos en Colombia están desfigurados, no atienden las demandas ciudadanas y estamos al frente de dos personas, uno desde la derecha y otro desde la izquierda, y por eso viene una fracción desde el centro que no se siente interpretada. La alta polarización tiene cansada la opinión pública, y lo digo, reitero, desde la ciencia política y desde la academia. Está en nuestros libros. Tenemos un segundo libro que lo invito a que lo lean. Se llama Los Estadios de la Paz en Colombia. Lo escribimos a tres manos con Marta Hernández y con Andrés Lizarralde, que son consultores políticos colombianos, y Marta vive en Argentina, y cada uno desde una visión desde la izquierda, derecha y centro, y le advertimos a la comunidad internacional y al país de lo que se estaba viviendo. Es que a la gente se le está olvidando que el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos firmó un proceso de paz con las FARC, vendiéndonos la idea de que la violencia se iba a acabar de tajo, y este posconflicto ha sido bastante fuerte, y los partidos políticos no están entendiendo. Miren un detalle así de pequeño. Prácticamente algunos candidatos que participaron en las elecciones, en las coaliciones, se presentaron por firmas. Alex Char es alcalde de Barranquilla con 2.500.000 firmas y no sacó todos esos votos. Es decir, ojo con eso, es que una cosa es la participación, una cosa es la participación ciudadana con firmas y firmas. A lo mismo le pasó a Germán Vargas Lleras hace 4 años y se desfiguró. Él pensó que teniendo 1.500.000 firmas más el tema de vivienda gratis, y le iba a ser presidente, se equivocó. Aquí el tema de este fondo, Juan Carlos tiene razón en lo que plantea, también tiene el otro señor que nos antecede, no olvidé el nombre, excúseme. Rafael también tiene razón. Pero aquí el tema, y los invito a eso, es un tema más de fondo. O sea, esta es una democracia que necesita partidos fuertes, necesita la defensa de la institucionalidad, necesita también un tema que es que estamos en un vecindario incendiario, con lo que está pasando en Venezuela, con lo que está pasando en Perú, y la guerra entre Rusia y Ucrania nos está afectando, porque Rusia es muy cercano a Venezuela. Y también la derecha colombiana ha cometido muchos errores, los medios de comunicación han cometido muchos errores, y la corrupción no solamente, con todo respeto lo digo, no solamente está en el sector público, también está en el sector privado.
Así que nosotros desde la ciencia política, los medios de comunicación y este debate que se abre, creo que es muy oportuno y muy reflexivo, porque nosotros como ciudadanos desde el metro cuadrado tenemos que contribuir a que el país mejore. No podemos seguir en esa alta polarización. Si gana Petro desde las urnas, tiene un gran reto, es que el país tiene una alta deuda pública, tiene una alta deuda externa, y se le vendió en esta campaña que el gran aporte de todas las campañas, tanto presidenciales como los que llegaron al Congreso, es disminuir el tamaño del Congreso. Y ese no es el mal de la corrupción que hay en Colombia. Así que la tarea es mayúscula, señores. Duda, ¿tú tienes alguna pregunta para hacer o alguna Sí. opinión sobre esos temas? Como eu vou falar para todos os latinos que não somos colombianos, de foreign. As Farc foi problema por anos em Colômbia, não? E o que essa atitude da população está agora apoiando ex-Farc? Que esse fenômeno político? ¿Me comprende? Sí, claro. Bueno, estás haciendo referencia al proceso de paz del grupo guerrillero de la FARC que entregó las armas y que de una u otra manera, por lo que vemos aquí, la percepción que se tiene con los resultados fue prácticamente desastroso. Nadie votó por ese partido de la FARC. Juan Carlos, ¿cuál es su visión sobre el particular? Pues primero, a eso es a lo que vamos. Digamos que todo lo que en Colombia, digamos, se asume como izquierda automáticamente se considera terrorista, guerrillero, que las FARC, que la cosa, es decir, la izquierda, digamos, Fajardo, en su momento, cuando viene a tener la votación tan alta que tuvo la última vez, tuvo una excesiva también divulgación y publicidad de muchos sectores porque se estaba acercando a la izquierda, más que al centro actual, sino a la izquierda, de que tuviera mucho cuidado con el terrorismo, con la guerrilla, digamos, es que hay que separar en términos políticos qué es la izquierda y qué es la izquierda en términos bélicos. Y sucede que decir que aquí todo aquel que se acerque a la izquierda, porque ese ha sido un discurso, y hagamos un poquito de historia, el partido de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica en los años 80, cuando surge, estuvo en 3 ocasiones a punto de llegar al poder. Y vemos cuando pasó con Pardo Leal y que solo tenemos un récord Guinness. En un solo año fueron eliminadas más de 22,000 personas en Colombia entre consejos municipales, senadores, gobiernos, lo que ustedes quieran, y una gran migración política tuvo que generarse por la eliminación física de un partido de izquierda, ¿sí? Eso realmente es inédito en América Latina. ¿Qué pasa? Que hemos llegado hasta ese punto de que cuando llega a la voz pública un grupo como el M19, cuando Pizarro estuvo a portas también de ser presidente y lo matan, estamos viendo acá una cuestión de que la eliminación permanente hacia la izquierda en el caso colombiano ha sido de décadas y de décadas y de décadas y de décadas. Y uno como simbolista político no entiende por qué es tan inerme la sociedad colombiana y sectores de la derecha de no entender que ese es un proceso que se ha dado única y exclusivamente a favor de unos intereses extremadamente conservadores y renuentes. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra colega brasileña está asociando a Petro con las FARC. ¿De dónde saca ella ese discurso? ¿De dónde lo traen? ¿Por qué vienen a decir ello si además él fue parte de un grupo que se llamó M19 hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con las FARC? La FARC tiene su partido político aparte. Entonces, ahora quiero entrar essa discussão para Juan Carlos e para Carlos, que é exatamente a informação de periodismo e do marketing político. Exacto. Vou explicar. Exacto. Hasta pouco tempo para Brasil não se via tão pouco latino, imagínate.
somos latinos, como ustedes. Hasta pouco tempo, Colômbia era só guerrilha, violência, Pablo Escobar. E quando eu fui trabalhar, tanto fazendo um curso em Barcelona, eu conheci Carlos e meus amigos colombianos, fiquei encantada com o nível cultural e educado deles. Assim como eu trabalhei aqui em Brasil com a Biblioteca Parque, que é uma biblioteca inspirada de um projeto, inspirada não, imita um projeto de Medellín, super cool, de pegar territórios totalmente degradados de violência e criar bibliotecas como espaço de agregar. Então, e agora com a música, agora o brasileiro eu começo a entender a importância de Colômbia, não só da cultura, pela econômica. Assim como estamos descobrindo, quer Chile, Argentina não, Argentina sempre tivemos uma briga e um namoro, como todos vizinhos, como todos buddy. Pero é isso que tanto Carlos Villota quanto Juan Carlos estão falando acerca do marketing político. Vende-se o que quer, tanto internamente quanto externamente. Exato. Onde está a verdade? Onde estão os líderes? Onde está a ciência política na hora de votar? É un marketing, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Es decir, un marketing, desarrollar un marketing político cuando los candidatos en Colombia ya tienen unos imaginarios ya montados y prefabricados. El tema de la guerrilla, el tema del señor Uribe, también que tiene su imaginario político montado muy fuerte. Entonces, ¿cómo se hace el marketing político? Yo contrato al marketing político y al equipo de estrategas políticos y les pago y ellos tienen que cambiarme la imagen, buscar la manera de que yo comunique mejor, de que yo me conecte con la gente, pero en el fondo se está vendiendo realmente unos criterios de contenido, de líneas programáticas, de realidades sociales o no. Carlos, ¿usted qué piensa sobre eso? Buen punto. Pues es un excelente punto en este debate que creo que primero ganamos nosotros, que somos los protagonistas de este debate, y segundo los televidentes de América Latina. Y voy a decir lo siguiente, es que las coaliciones del pasado domingo prácticamente estaban pegadas con cinta y lo demostró la coalición del centro. Tal vez el pacto histórico era el más consolidado y el equipo Colombia también ha entendido eso y, por ejemplo, sorprende cómo los otros candidatos respetaron del equipo Colombia el triunfo de Federico Gutiérrez. Pero eso no significa que sean partidos fuertes. Exacto. Es decir, quien gane la presidencia, sea Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, sea Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, no va a tener la mayoría en el Congreso. Y ustedes, ¿por qué no? Los invito a mirar un poquito hacia los lados. Miremos en el Perú lo que está pasando con Pedro Castillo. No tiene mayorías en el Congreso y la está pasando muy mal. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Hay otro tema aquí, en el tema que es de fondo y que no es político, porque esto es una decisión de orden económico. ¿Cuál es el modelo económico que Colombia necesita? Colombia hoy está supremamente endeudada. Hay 22 millones de personas en pobreza y 7 millones en pobreza extrema. O sea, 9 millones de casi 52 millones de censo no oficial del DANE, y además con una alta presencia de migrantes venezolanos que de una u otra manera entraron a colapsar el sistema de salud y el empleo. Aquí, por ejemplo, los venezolanos se les da prioridad en algunos sectores porque sale más barato ahora contratarlos que a los mismos colombianos. La situación es muy compleja y esto no se trata ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Aquí se trata de un proyecto de país. Este es un país que tiene 5 regiones, 32 departamentos, desde el Amazonas hasta San Andrés y Providencia, desde Nariño hasta La Guajira, y donde su principal recurso es su gente. Todo visitante que viene a Colombia se queda sorprendida por la amabilidad y la inteligencia de los colombianos, y eso se puede perder, y se está perdiendo precisamente por no entender que lo que se necesita es una autopista alrededor de la educación, de la historia, de la cultura, del patrimonio y de la naturaleza. Así Exacto. Que yo creo que este debate es muy importante y no debería ser la primera vez que nos juntemos con otros actores, porque yo sé que nos escuchan, nos ven, hay mucha credibilidad, creo que en cada uno de nosotros desde nuestro metro cuadrado, para que el gobierno saliente de Iván Duque tome nota
pero también los que son aspirantes a la presidencia de la República. Antes de iniciar esta charla y este conversatorio, yo me tomé el trabajo de pasarles una nota que hice, una entrevista a Fico Gutiérrez, y sería muy bueno que la pasaran, sobre todo porque ahí él se encuentra con un grupo de mujeres, y ese grupo de mujeres relata episodios de violencia, que la violencia no se ha ido en el país. Hoy uno de los fenómenos más grandes que tiene el país es el robo de celulares. Están robando celulares cada 13 minutos en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín o Pasto. Es un hecho no menor, señores. Increíble. Bueno, muy bien, gracias por esa precisión, Carlos. He recibido ya el material, vamos a mandarlo a producción para que se edite este programa, y por supuesto vamos a tener esa referencia de lo que usted hace, de lo que usted hizo con el candidato que está por este equipo Colombia de la coalición. Yo quisiera hacer una aclaración. Sí, señor. Yo jamás he estado a favor del exterminio que se hizo de la Unión Patriótica. No creo que en Colombia se hayan establecido nunca mecanismos para proteger a la gente. Nos llevamos matando desde antes de que el país fuera país, con los federalistas y los centralistas. En el siglo pasado, en el siglo antepasado, hubo las 32 guerras y más que menciona García Márquez en Cien de Soledad. Comenzamos el siglo XX con 100.000 muertos en un país de 6 millones de habitantes. Y continuamos el asunto en los 40 y 50 con 250.000 muertos de la violencia colombiana, de la violencia en Colombia. Y antes de que el señor Uribe fuera presidente, el mono Jojoy estaba a puertas de tomarse Bogotá, y la gente no podía viajar a las fincas, y la gente no podía movilizarse por el país, y los burrobombas estaban de modas en los pueblos. En los pueblos, y mandaban vacas también para que explotaran. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es una voluntad política real de paz, pero también tenemos que reconocer e investigar los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Yo me dedico a eso, yo soy periodista, y a mí la responsabilidad mía es buscar los hechos. Y por eso he dicho lo que he dicho esta noche, porque el que al señor Petro le hayan hecho mal ambiente no quiere decir que él sea un magnífico administrador, ni un magnífico gerente, y que los resultados de su administración han sido maravillosas como para que lo hayan reconocido internacionalmente. Si uno se pone a evaluar desde el punto de vista administrativo, quienes han asumido la presidencia de la República en los últimos 10 años tampoco es que hayan sido unos excelentes administradores. O sea, pero mejores que Petro, sí. O sea, mejores que Petro todos. El señor Pastrana, por ejemplo, uno mira también y tampoco es que, o la administración del señor Duque, por ejemplo, el actual presidente que ha generado una percepción imaginaria, por lo menos en el exterior, como un presidente autista que no escuchaba a su gente y con enormes dificultades. Yo quiero preguntarle una cosa a Juan Carlos. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo determina usted el alma del colombiano frente a estos referentes históricos que ha dado, por ejemplo, Rafael? Nos venimos matando desde hace muchos años atrás, el tema de la inseguridad, etcétera. ¿Y los políticos qué? O sea, ¿cómo lo identifica usted? ¿Cómo lo mira desde el punto de vista cultural, el rasgo? Adelante. Bueno, es que pienso yo que hay, digamos, unos rasgos muy definidos que los políticos le han sacado su fruto y les ha dado resultado, debido a tu pregunta. Por ejemplo, Fico Gutiérrez. Fico Gutiérrez es de Antioquia. El antioqueño es muy regionalista y sabemos perfectamente que paisa cubre paisa. Eso es una realidad. ¿Sí? En el caso colombiano, es la región de Colombia que es más unida para preservar, digamos, a sus propios líderes, y la jugada política que hay detrás de lo de Fico Gutiérrez, por ejemplo,
está en repetir un poquitico la secuencia que hubo también con el caso de Uribe, es por qué siempre cuando hay candidatos antioqueños y nos ponemos a mirar en los últimos 50, 40 años para acá, siempre en Antioquia los que lideran siempre son antioqueños. Es decir, cuando un bogotano o un santanderiano ha liderado en Antioquia, no, siempre son antioqueños. Entonces, a tu pregunta, el asunto regional, el asunto de los Char, ¿por qué Char ganó allá en la costa? Porque el asunto es de que allá en la costa es donde tiene su nicho político, ¿sí? ¿Cuándo, en qué puntos geográficos Santos tuvo gran recaudo electoral en su reelección? En los sitios donde precisamente se había generado más violencia y que ya no querían esa violencia, como en el Bajo Cauca y en una serie de regiones, en La Guajira, ¿sí? En esos nichos tan violentos y que querían precisamente el proceso de paz, porque pueda que había mucha gente que no lo sabía, no estaba de acuerdo, pero digamos acá en Bogotá, ¿qué tanto podemos saber de las necesidades de paz de gente que está en el Chocó? ¿Sí? Entonces, la región en Colombia es muy importante para cada elector, número uno. Número dos, Colombia sigue siendo un país extremadamente clasista y racista. Y eso es algo que no quieren vincular al discurso político. Porque hay una cosa muy sencilla. Yo puedo ahorita advertir una situación que va a parecerle a más de uno caricaturesco, pero ahí es donde yo veo el fondo del problema. Digamos en una ciudad como Bogotá. En Bogotá veamos realmente quiénes son uribistas y quiénes no, quiénes son petristas y quiénes no, con el siguiente ejemplo. Uno está por el norte de Bogotá por la autopista y en los últimos 15, 20 días yo vi vallas en el norte de Bogotá que no están en el sur de Bogotá. ¿Qué dicen esas vallas? Eran los candidatos uribistas no hablando de sus propuestas, sino con la mano así, diciendo hay que detener a Petro. Es decir, sin propuestas y además donde ponen las vallas en el norte de Bogotá, no en el sur, en el norte. Es decir, además del asunto regional, hay una secuencia de cierta cantidad de doctrina política, de hacerle sentir, por ejemplo, en el caso de las clases altas, que mucha vinculación que tiene que ver con la izquierda, por ejemplo, con el caso de las políticas, de las políticas de la derecha y de la izquierda, pueden ser peligrosas para la derecha, tan al punto de que no llegan nunca a expresar cuál es su objetivo, sino ver las vallas. Y sabemos perfectamente, las vallas en el norte de la autopista de Bogotá es, hay que detener a Petro. ¿Y qué pasa? Vaya uno a preguntarle en Bogotá a ese nicho, por ejemplo, elitista de clase alta, ¿cuál es su visión de política? Yo me pregunto, ¿por qué no es multicultural? ¿Por qué no es polifacética? ¿Por qué no hay de todo? No, uno se da cuenta de que está muy, digamos, cuadrada, muy armonizada en contra de una persona que es de izquierda, punto. Es así. Entonces, sumémosle ese clasismo, ese racismo. Yo quiero saber hasta qué punto realmente a muchas señoras de bien de Bogotá, a muchas señoras que estoy seguro que son decentes, honorables y son realmente muy cultas y muy refinadas y decentes, hasta qué punto pueden llegar a percibir que no es malo hacerle un fraude electoral al señor Petro. ¿Por qué? Porque es que hay una concomitante en la mente del colombiano. Hay un clasismo muy grande, un racismo. ¿Qué pasó con miren, en las elecciones, la segunda después de Petro tuvo más votos que Fajardo. Negros votaron negros. ¿Por qué? Porque es que las regiones también están despertando. Las regiones están cansadas de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién se iba a imaginar que una negra en Colombia fuera a tener más de 500,000 votos? Eso no lo están viendo
los que están en este momento en los grandes chalets y hoteles de Colombia hablando de política, porque es que no están, ahí donde yo digo, no están sintonizados con el país, no lo están. Y cuando se habla de esos temas, entonces sencillamente hay que, no existen, ese tipo de cosas son anecdóticas. Que una mujer negra haya sacado más de 500.000 de votos, aquí para mucha gente es un asunto anecdótico. Claro, mire, pero usted toca un tema también que no lo hemos caracterizado, que es interesante mirarlo muy rápidamente, porque este es un tema que nos obliga realmente a hacer un segundo programa de análisis sobre este particular, porque... E isto tudo que Claro. você está falando, Juan, passa lo mismo acá em Brasil, lo mismo, e me Claro, parece que em um certo nível em Estados Unidos também. Arreglar que acá, que Bolsonaro teve o mesmo marketing que Trump. É claro. lo mismo. La campanha dos comunistas, temos que afastar a classe média que se pensa rica e que se pensa em New York City. Exacto. Insisto, é lo Exacto. mismo. Claro. Volvemos ao marketing político. Podríamos llamar esta charla, este conversatorio, Introducciones a la cultura política en Colombia. Fase 1. Fase 1. Pero bueno, lo interesante de este proceso, ya para cerrar, y agradeciéndoles a ustedes, a Carlos Villota, nuestro colega en Bogotá, y a nuestro investigador Juan Carlos García, por su amabilidad de compartir estos temas de interés. Rafael, me parece que tuvo una desconexión ahora, vamos a ver si se logra conectar. Es importante entonces mirar algo que nos quedó sin plantear todavía y que se nos dio un vacío, y es aquellos personajes que, revisando la información electoral en materia de los resultados, se vio el fenómeno de esta mujer afrocolombiana, Francia Márquez, el caso de 2 o 3 senadores más que entraron porque son activistas de youtuber, como el caso de este muchacho de Santander, un muchacho de una familia humilde. Así lo muestran los rasgos de personalidad de este muchacho. Pasó más de 150.000 votos y fue una de las votaciones más numerosa en lo que tiene que ver con la Alianza Verde. Este fenómeno de que los youtubers lleguen al Senado, de que las comunidades afro que no se habían visto antes, otro tipo de personas que no tenían una historial político, ¿cómo lo están viendo ahora en Colombia, Carlos Villota? Es que esta es una fotografía que se está replicando, se replicó en Perú, se replicó en Chile, en México, incluso en lo mismo en Estados Unidos. Esto se está volviendo casi una costumbre, como la gente que protesta en redes sociales traslada su voz a la calle y encuentra un respaldo que incluso es total. Una de las candidatas a la Cámara de Representantes, por ejemplo, que tomó el nombre o el apellido de una exministra de Comunicaciones, sacó una de las altas votaciones. También entró un presentador de televisión, Ahmed Escar, que demandó a Caracol, que es bastante polémico, y entra al Congreso de la República. No así, por ejemplo, Caterina Ibargüen, que fue medallista olímpica. Esto tiene de largo y de ancho, es decir, lo más importante de este tipo de debates que tú has abierto, Carlos Alberto, y compañeros, Juan Carlos, María, Rafael, tiene que ver es que un grupo de ciudadanos nos sentamos en un momento de la noche, del día como hoy, a reflexionar cuál es el eco de las elecciones en Colombia. Y ese eco, lo que decimos hoy, puede cambiar en una semana o en 2 semanas. En Colombia pasan muchas cosas, no solamente a nivel político, sino a nivel noticioso, y lo dicen los colegas, tanto del periodismo como de la comunicación política. Es un país atípico y Colombia tiene mucho que dar, y es prácticamente, y se ve desde España, se ve desde otros rincones del mundo, que para la izquierda, si llega a ganar la izquierda, Colombia es la joya de la corona, porque es el único país donde la izquierda no ha llegado con la fuerza que ha llegado a otras latitudes. Como el caso de Chile. Caso de Chile, por ejemplo, con Boric, con Gabriel, que ya de entrada ya comenzó a delinear lo que va a ser el futuro del país, casi muy similar a lo que sucedió en Venezuela o lo que ha sucedido en México. Esto está bastante interesante. Creería yo que el gran reto que tienen los candidatos ya oficiales de primera vuelta es enfrentarse menos y hacer grandes propuestas. Y me anticipo a decir algo: el que menos errores cometa en la primera vuelta podría ser presidente, y incluso podría haber presidente de derecha o de izquierda en la primera vuelta presidencial.
Bueno, muchas gracias por esa conclusión, Rafael. Su región, su pueblo, usted que lo sigue muy seguido, el departamento de Boyacá, una región muy bella en la zona central del país. Bueno, para mí lo que pasa es que Boyacá pasó a un octavo plano. Afortunadamente ahora Carlos Amaya sacó unos voticos, Sí. pero digamos, eh, cuando se inicia el país, Tunja compite con Bogotá para ser la capital del país. No, no ocurrió. Y las cosas han ido tan mal que hoy en día, por ejemplo, los noticieros tienen la región Caribe, la región Pero mira lo del interesante que Pacífico, Amaya, la región del Pacífico, ¿no? Pero no hay un espacio para la región de las papas. Eso no, no existe. pero Sí, fíjate, no, eso pero no fíjate, existe. fíjate que yo Rafael, sí, yo pienso lo contrario porque mira que Amaya, se pensaba que Muy Amaya chévere. no iba a tener lo que tuvo. Y estamos hablando de que a Amaya le fue re bien. Por eso que digo que Boyacá, en este caso, a Carlos Amayo le hizo un favor, pero Boyacá ha pasado a un cuarto, quinto plano. Constantemente uno ve en la televisión que hay una donación de Japón de 500 motocicletas para Medellín. oye, Están, pero, están estos motocicletas construyendo deberían llegar a que, Boyacá. no, están construyendo, no, que están construyendo autopistas en la costa. Y a mi pueblo, a mi pobre pueblo Paipa, el señor Uribe le mamó gallo, el señor Santos le mamó gallo, y hasta ahora no construyeron una corta variante para evitar la vía rápida sea por el centro del pueblo y mate paipanos. Ya. Ese es el nivel de atención que se le pone a Boyacá hoy en día. Cuando la primera carretera que hubo real en Colombia la hizo el general Rafael Reyes Prieto y llegó hasta Santa Rosa de Pariente Viterbo. suyo, pariente suyo. Pues primo de mi bisabuela. Pero no, pero él era conservador y la familia mía fue eternamente liberal. Lo que pasa es que hoy en día el Partido Liberal está bien mal, Bueno, bien mal. así como están llegando los youtubers a manejar el Congreso de la República, muy pronto veremos a Rafael Prieto de alcalde Para de nada, su pueblo, para nada, regresando de los Estados Unidos para eliminar a su pueblo para nada, paisano. para nada, para nada. A mí me da tristeza, por ejemplo, ver al señor eh, al expresidente Gaviria, ¿no? Ofreciendo ahí y negociando. ¿No se acuerda que Juan Manuel Galán le dijo, oiga, agarre las banderas de mi padre? Eso es tener mala memoria, muy mala memoria. Rafael, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, este ha sido un conversatorio interesante en la perspectiva de aprender, introducirnos un poco en el lenguaje de lo que están pensando en Colombia alrededor del tema político actual, que es la noticia que se va a mantener de aquí al próximo mes de mayo. Ya vamos a tener oportunidad de seguir esta pista con nuestros invitados. Carlos Villota, muchas gracias por participar con nosotros. Carlos, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, Carlos. acabamos de terminar un sexto libro sobre una historia de la legisladora Miriam Paredes, que sale del Congreso y más que su trayectoria política es mostrar el nuevo liderazgo de la mujer en el siglo XXI y en esta tercera década. Adicionalmente, pues estamos trabajando como consultores y como analistas en varios informativos, uno de ellos Troya Noticias, que se escucha en Miami y en Argentina, Colombia, y aparte soy el subdirector de un medio de comunicación digital y estamos a la espera también de un nuevo proyecto digital que se llama Telediario. Pues muy bien, Carlos, seguimos entonces los pasos periodísticos suyos desde Colombia. Aquí tiene usted periodistas que estamos también desarrollando una estrategia importante para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Juan Carlos, lo último que estás haciendo. Pues en este momento estoy muy dedicado al asunto de Ucrania-Rusia, como bien sabes.
Sí. Pues he estado profundizando aún más en ese aspecto porque pues es, digamos, el nicho original mío en cuanto al asunto histórico, ¿no? Y de análisis político. Y bueno, pues viendo efectivamente cómo eso está influyendo también en términos económicos y políticos en la región. Y, y su mayor influencia e impacto está por venir todavía. Claro. Y entre otras cosas de libros, hablando de todos libros, nuestra querida colega brasilera también tiene listo un libro para sacar, Ah, ¿no? Mi querida Duda Fernández. ¿Cuándo está listo ese é, é, libro? meu livro se chama Madre e Hija numa Pandemia, porque com minha madre, vivendo com minha madre, e que está com 90 anos, ela viveu toda a colonização portuguesa, seu padre e sua madre são de Portugal, então a influência portuguesa cá em Brasil. Depois, meu padre, porque seu padre era de direita, político, e recebeu o presidente Dutra de direita em sua cidade. Meu padre foi o alcaide mais novo de Brasil, com 21 anos, depois deputado com 35 anos, depois foi caçado político como Partido Trabalhista, porque era amigo de comunista, pero este partido que foi criado por Getúlio Vargas era para fazer frente ao comunismo. Então, a loucura que era a política em Brasil, e que foi a ditadura militar, que meu padre sofreu por 10 anos. Depois volveu à política para ser o primeiro caçado político a assumir um cargo público em Brasil. Pero conto isto tudo com uma graça de memória de minha madre, que veio de Portugal na Segunda Guerra Mundial, que passou por tudo isso, e apesar de tudo, está aqui com 90 anos, agora com redphone de youtuber, tentando falar com suas amigas através do WhatsApp. Porque é a vida de uma mulher de 90 anos. Ah, Não bueno. é uma coisa política. Tem a política e sua história, mas tem todo como esta mulher viveu tudo. Claro, qué bueno, vamos a tener oportunidad de hacer ese lanzamiento aquí públicamente a través del canal de UNE America Channel y nuestras redes digitales que Sim, próximamente estará em portunhol, nossa língua lanzando. oficial, Lo portunhol. estaremos lanzando y continuamos nuestra lanza con la red de latitudes en Brasil, ¿no? Mi querida Duda, no se nos olvide eso, ¿no? Claro. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Lo mejor para ustedes. Volvemos a encontrarnos sobre este tema, particularmente en Colombia, siguiendo de la pista a los políticos y a los Me analistas encantou os invitados, me y encantou o y a los discurso de hoje. personajes que hemos traído en este proceso. Y aspiramos a que Rafael Petro regrese a su pueblo Paipa a ver si es el alcalde. Amigos, Oh, un gran para abrazo nada, para todos. para nada. Pobrecito Paipa. Estamos atentos. Yo seré peor que Petro como administrador, man. Bueno, Pelo un no gran abrazo. Senado será fantástico, vai brigar com todos, a ser uma revolução. Bueno, un gran abrazo para todos. Volvemos a encontrarnos. Hasta pronto. Chao, Gracias por chao, todo. Juan Carlos.